Avianca 052 Heavy New York, good evening, climb maintain 3000. Climb maintain 3000 and we're running out of system. 25 de enero de 1990. En una fría noche de invierno, sobre la costa este de Estados Unidos, un Boeing 707 de la compañía Avianca lucha contra las condiciones climatológicas y el agotamiento de combustible. A bordo, la tensión es palpable, la comunicación con la torre de control se vuelve desesperada, y cada minuto que pasa acerca a la agotada tripulación y a los pasajeros, a un desenlace incierto. Esta es la historia del vuelo 052 de Avianca. 25 de enero de 1990. Aeropuerto Internacional José María Córdoba en Río Negro, Antioquia, Colombia. Un Boeing 707-321B de Avianca, matrícula HK 2016, se encontraba en la puerta de embarque, ultimando los detalles para un vuelo internacional hacia el aeropuerto John F. Kennedy, en Nueva York. La aeronave tenía casi 23 años de antigüedad. Fue fabricada en junio de 1967 y hasta el año 1977 había pertenecido a Pan Am. Hasta este momento, había acumulado más de 61.000 horas de vuelo. El avión estaba equipado con 4 motores JT-3D, modificados con hash kits para reducir el ruido. Había salido de Bogotá a la 1:10 de la tarde y estaba realizando una escala técnica para permitir el embarque de los últimos pasajeros. Mientras tanto, la tripulación técnica revisaba las condiciones meteorológicas en su destino y realizaba los cálculos de combustible necesarios para este vuelo internacional. Calcularon un 5% adicional de combustible debido a los hash kits y otro 5% extra debido a la antigüedad de la aeronave. Aunque se trataba de una aeronave robusta, se encontraba en un punto en que, debido a su antigüedad, su consumo de combustible era ligeramente mayor de lo habitual, por lo que el ingeniero de vuelo decidió cargar 7.000 libras adicionales de combustible. Estas reservas adicionales otorgaban unos 27 minutos extra de vuelo, un margen de seguridad crucial para la tripulación, teniendo en cuenta el congestionado espacio aéreo en el aeropuerto de destino. Este vuelo, programado como el 052 de Avianca, sería directo desde Medellín, y los cálculos iniciales del plan de vuelo indicaban una duración de 4 horas y 40 minutos. Sin embargo, los pilotos sabían que su destino, el aeropuerto JFK, era uno de los más concurridos del mundo, y cualquier eventualidad podría complicar la llegada. El capitán de la aeronave era Laureano Caviedes, de 52 años, con una amplia experiencia en vuelo. Había acumulado unas 16.700 horas hasta ese momento, la mayoría de ellas a bordo del Boeing 707. A su lado, se encontraba el primer oficial Mauricio Klotz, de 28 años, con aproximadamente 2.400 horas de experiencia de vuelo. Klotz, aunque más joven, tenía un dominio del inglés superior al del capitán, por lo que sería el encargado de las comunicaciones en inglés con los controladores estadounidenses. Klotz llevaba 3 años trabajando para Avianca y acumulaba 64 horas de experiencia en el Boeing 707, de las cuales 13 fueron en vuelos nocturnos. Junto a ellos, en la cabina, se encontraba el ingeniero de vuelo Matías Moyano, de 45 años de edad. Moyano contaba con 23 años de experiencia en Avianca, sumando un total de 10.000 horas de vuelo, de las cuales 3.000 fueron en el Boeing 707, incluyendo 1.000 horas nocturnas. A las 3:08 de la tarde, la torre de control del aeropuerto en Medellín dio la autorización para el despegue. El vuelo 052 inició su recorrido en la pista 36, acelerando hasta alcanzar la velocidad de despegue y elevándose con rumbo al norte. Los 149 pasajeros, junto con los 9 miembros de la tripulación, se preparaban para el largo trayecto que les esperaba hasta llegar a su destino. La atmósfera a bordo era calmada, y el despegue fue exitoso y sin contratiempos. El vuelo alcanzó su altitud de crucero de 37.000 pies, casi 11.300 metros, donde la tripulación comenzó a sentirse confiada y tranquila. Mientras sobrevolaban el Caribe, todo parecía marchar con normalidad. Sin embargo, el capitán Caviedes, al tanto de las condiciones meteorológicas, estaba preparado para un posible retraso. A medida que el vuelo 052 se acercaba al noreste de Estados Unidos, el clima en Nueva York empeoraba, afectando las operaciones en el aeropuerto Kennedy. Las tormentas en Nueva York generaban fuertes vientos y una visibilidad reducida a 400 metros, complicando los aterrizajes.
La única pista operativa en el aeropuerto John F. Kennedy era la 22 izquierda, y esto provocaba una gran congestión de tráfico aéreo, con aviones que acumulaban tiempos de espera de hasta 1 hora. La tripulación del vuelo 052 estaba al tanto de la situación y confiaba en que el combustible adicional les permitiría enfrentarse a cualquier retraso razonable. A las 5:28 de la tarde, el Boeing 707 entró en el espacio aéreo de Estados Unidos bajo el control del tráfico aéreo de Miami. En ese momento, el capitán Caviedes decidió que el primer oficial Klotz se encargase de las comunicaciones, ya que su nivel de inglés era mayor y podría transmitir las instrucciones con mayor claridad. No obstante, aunque Klotz entendía bien el inglés, tenía ciertas dificultades para expresar con precisión las órdenes del capitán, lo que complicaría las comunicaciones. En ese momento, el vuelo había consumido aproximadamente 1/3 del combustible. El capitán Caviedes revisó las reservas y confirmó que disponían de suficiente combustible para realizar un patrón de espera en caso de ser necesario. Si las condiciones empeoraban, podrían desviarse a Boston como aeropuerto alternativo. Al aproximarse a Virginia, la tripulación fue notificada de la necesidad de realizar un patrón de espera, debido a la alta congestión en el aeropuerto John F. Kennedy y a las malas condiciones meteorológicas en Nueva York. A las 7 de la tarde, el vuelo 052 recibió instrucciones para entrar en un patrón de espera sobre Norfolk, a 260 millas náuticas, 481 kilómetros, de su destino final. La tripulación calculó que con el combustible disponible podrían realizar la espera sin problemas y retomar su trayecto hacia Nueva York. Sin embargo, esta primera espera duró 19 minutos y la inquietud comenzaba a palparse en la cabina. A las 7:43 de la tarde, el control aéreo ordenó al vuelo 052 que entrase en un segundo patrón de espera en la intersección Bottom, ubicada cerca de Atlantic City, Nueva Jersey, a unos 80 kilómetros del aeropuerto John F. Kennedy. Avianca 052 Heavy New York, good evening, climb maintain 3000. Control on the 3000 and we're running out of system. Esta espera se alargó por 29 minutos más, agotando gran parte del combustible destinado para la reserva y entrando en el límite de lo que consideraban un margen seguro para continuar hacia Nueva York. La tripulación barajó la posibilidad de desviarse hacia Boston, pero las condiciones meteorológicas también eran desfavorables en esa zona, por lo que lo descartaron. Además, el hecho de llevar en espera tanto tiempo les hacía pensar que el control aéreo les daría en breve una autorización para continuar hacia el aeropuerto. Decidieron seguir en espera y utilizar el combustible de reserva para esta aproximación final. A las 8:10 la situación se volvió crítica. El vuelo 052 había consumido prácticamente todo el combustible destinado al patrón de espera y entraba en la fase de consumo de la reserva final. Este era el punto de no retorno, ya que si seguían en el aire, no tendrían combustible suficiente para llegar a un aeropuerto alternativo. La tripulación, bajo una situación de tremendo estrés, discutía las posibilidades. Si recibían la autorización de aterrizaje en el aeropuerto Kennedy en breve, no habría problema. Pero si continuaban en espera, se enfrentarían a un riesgo inminente de quedarse sin combustible. Ante la delicada situación a punto de quedarse sin combustible, el primer oficial Klotz comunicó al controlador en inglés que necesitaban prioridad. Sin embargo, cometió un error crucial. No utilizó la terminología específica de emergencia, que habría obligado al controlador a dar prioridad inmediata al vuelo. Finalmente, a las 8:48, el controlador del tráfico aéreo de Nueva York indicó al vuelo 052 que continuara en espera en CAMRN, un punto a 39 millas náuticas, 72 kilómetros, del John F. Kennedy. And Avianca 052 Heavy, I'm going to bring you about 15 miles northeast and then turn you back on for the approach. Is that fine with you and your fuel? I guess so, thank you very much. A las 8:55, el primer oficial volvió a intentar comunicar su situación de falta de combustible, pero nuevamente su mensaje fue confuso y no logró transmitir la gravedad de la situación al controlador, quien no interpretó la solicitud como una emergencia. Avianca 52, climb maintain 3000. Negative, sir, we're just running out of fuel. We're good, okay, 3000, I'll be good. Okay, turn left heading 310, sir. A las 9:05, el vuelo 052 recibió finalmente la autorización para iniciar el descenso hacia el aeropuerto. En ese momento, la tripulación se sintió aliviada, confiando en que aunque la situación de combustible era crítica, podrían gestionarla si conseguían aterrizar en el primer intento. Sin embargo,
La densa niebla y la baja visibilidad dificultaban el aterrizaje, y la única pista operativa continuaba siendo la 22 izquierda, la cual aún tenía una alta congestión de tráfico aéreo. El descenso comenzó con normalidad, pero al acercarse a la pista, el sistema de aterrizaje instrumental, ILS, y el indicador de senda de planeo no eran suficientes para ver las luces de la pista debido a la intensa niebla. El indicador de senda de planeo hace referencia al glide slope en inglés. Este sistema es una parte del ILS, Sistema de Aterrizaje Instrumental, que ayuda a los pilotos a mantener la trayectoria de descenso correcta mientras se dirigen a la pista, guiándolos en el ángulo exacto para el aterrizaje. A menos de 2 millas de la pista, 3 kilómetros, el Sistema de Advertencia de Proximidad al Suelo, GPWS, comenzó a emitir varias alertas de pull up, indicando que la tripulación debía corregir la altitud para evitar una posible colisión con el suelo. Sin referencias visuales de la pista, el capitán decidió abortar el aterrizaje y realizar un procedimiento de go-around, un giro y ascenso para intentar otra aproximación. Klotz, el copiloto, informó al controlador de su maniobra, pero una vez más, omitió declarar formalmente la emergencia de combustible. Executing a mass approach Avianca 052 Heavy. Avianca 052 Heavy, roger. Probably maintain 2000, turn left heading 180. Have a maintain about 2000, 180 heading. Avianca 052, you're making the left turn, correct, sir? That's right, to 180 on the heading, and we'll try once again, we're running out of fuel. Tras el primer intento fallido de aterrizaje, el controlador del aeropuerto John F. Kennedy indicó al vuelo 052 que ascendiera nuevamente a 2000 pies, 609 metros, y realizara un giro para volver a entrar en el patrón de aproximación. En la cabina de mando la situación era desesperante. El nivel de combustible estaba peligrosamente bajo, y el ingeniero de vuelo advirtió al capitán y al primer oficial que no era suficiente para mantenerse en el aire mucho más tiempo. El capitán, consciente de la situación crítica, pidió al copiloto que informara al controlador de la emergencia, pero Klotz, una vez más, no usó el término Mayday o Fuel Emergency, que hubiese obligado al controlador a dar prioridad absoluta al vuelo. Esta falta de claridad y formalidad en el lenguaje técnico hizo que el controlador no comprendiera la gravedad real de la situación y continuara dándoles instrucciones de manera rutinaria. A medida que la tripulación realizaba el giro para retomar la aproximación, el consumo de combustible continuaba. El ingeniero de vuelo, cada vez más alarmado, insistió en que la situación era insostenible y que deberían haber aterrizado en el primer intento. Sin embargo, para los pilotos, declarar una emergencia en ese momento parecía una medida desesperada, y de manera implícita se aferraron a la idea de que recibirían a tiempo la autorización para una segunda aproximación. Alrededor de las 9:13, mientras el Boeing 707 intentaba alinearse de nuevo con la pista para el segundo intento de aterrizaje, el nivel de combustible en los tanques se agotó. La única opción era descender, pero ya era demasiado tarde para un aterrizaje seguro. Los motores, sin suministro de combustible, comenzaron a apagarse uno por uno. La situación se volvió caótica, y la cabina de mando se llenó de alertas de fallos de sistemas y señales de pérdida de potencia. El primer motor en apagarse fue el número 4, seguido del número 3. Avianca 052, we just lost 2 engines and we need the priority, please. Avianca 052, turn left heading 250, intercept the localizer. Roger. La tripulación trató de mantener la calma, mientras el ingeniero de vuelo alertaba sobre el apagado inminente de los 2 motores restantes. Sin potencia en los motores, el avión se convirtió en un planeador, y los pilotos intentaron desesperadamente mantener el control. Las alarmas de baja altitud y proximidad al suelo sonaban de forma constante en la cabina, mientras los pilotos luchaban por evitar lo peor. A las 9:15, los 4 motores se apagaron, mientras el avión descendía sin posibilidad de recuperación. En un último intento por minimizar los daños, la tripulación intentó dirigir el Boeing hacia una zona menos poblada. La falta de comunicación efectiva y la decisión de no declarar una emergencia clara había sentenciado su destino. El Boeing 707 de Avianca finalmente impactó en una zona boscosa en Cove Neck, Long Island, a unos 16 kilómetros del aeropuerto. La estructura del avión se fracturó con el impacto y los restos quedaron dispersos entre los árboles. La escena del accidente era dantesca. En el lugar del impacto, 73 personas perdieron la vida, mientras que otras 85 sobrevivieron,
aunque muchas con heridas graves. Además, el frío y la oscuridad de la noche hacían que las labores de rescate fueran aún más complicadas. Los primeros equipos de emergencia llegaron poco después del accidente. Inmediatamente asistieron a los supervivientes, sacando a los pasajeros atrapados de entre los restos y trasladando a los heridos a los hospitales cercanos. La pérdida de tantas vidas marcó un punto crítico en la historia de la aviación. Este accidente puso en evidencia graves problemas en la gestión del combustible y en la claridad de la comunicación entre pilotos y controladores aéreos en situaciones críticas. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB de Estados Unidos, se encargó de investigar las causas de este trágico accidente. El análisis incluyó la revisión de las grabaciones de la cabina de mando, las conversaciones entre los pilotos y los controladores, y el estado técnico del avión. La investigación reveló una serie de fallos en la cadena de decisiones y comunicación, que culminaron en la catástrofe. Uno de los hallazgos clave fue la falta de una comunicación clara por parte de la tripulación sobre la situación crítica de combustible. Aunque el primer oficial intentó informar a los controladores de que estaban bajos de combustible, nunca utilizó el término de emergencia Mayday, ni fuel emergency, que habrían alertado al controlador de la gravedad de la situación y le habrían obligado a darles prioridad en el aterrizaje. Esta omisión fue señalada como un error crucial en la investigación. Además, la NTSB concluyó que el estrés, la fatiga acumulada de la tripulación y la barrera lingüística contribuyeron a una serie de decisiones erróneas. El capitán Caviedes y su tripulación se vieron abrumados por la acumulación de instrucciones de espera y el deterioro progresivo de la situación de combustible. También se observó que el inglés técnico de los pilotos no era suficiente para manejar situaciones complejas de emergencia, lo que llevó a una falta de claridad en las comunicaciones con el control de tráfico aéreo. La investigación también descubrió que aunque el controlador de tráfico aéreo no estaba completamente informado de la emergencia de combustible del vuelo 052, hubo oportunidades para que detectara la urgencia de la situación, a partir de los términos ambiguos que usaron los pilotos. Sin embargo, al no existir una declaración de emergencia oficial, el controlador no dio prioridad al avión, lo que contribuyó directamente en el accidente. El accidente del vuelo 052 de Avianca provocó un cambio significativo en los procedimientos de emergencia y en la formación de las tripulaciones en comunicación internacional. Una de las recomendaciones principales de la NTSB fue la necesidad de estandarizar la terminología de emergencia, especialmente en casos de bajo combustible, para evitar interpretaciones ambiguas que pudieran poner en peligro la vida de los ocupantes. Como resultado, se implementaron protocolos en los que se especifica que en una situación de bajo combustible, los pilotos deben utilizar las palabras Mayday o Fuel Emergency para alertar a los controladores de tráfico aéreo de la situación crítica. Esta nueva normativa tiene como objetivo garantizar que las tripulaciones reciban la máxima prioridad en el aterrizaje, en situaciones de emergencia. Además, la tragedia del vuelo 052 impulsó una revisión de los requisitos de competencia lingüística en inglés para tripulaciones internacionales. La Organización de Aviación Civil Internacional, o ACI, introdujo estándares de competencia en inglés que se aplican a pilotos y controladores aéreos con el fin de evitar malentendidos y mejorar la claridad en las comunicaciones. El accidente también llevó a la implementación de mejoras en la gestión del tráfico aéreo, en aeropuertos de alta densidad como el John F. Kennedy. Se establecieron medidas para que los controladores identifiquen de manera más efectiva los vuelos con poco combustible, con el fin de darles prioridad en situaciones de congestión aérea. La tragedia del vuelo 052 de Avianca dejó una huella imborrable en la aviación y se convirtió en un caso de estudio fundamental para las autoridades y los profesionales del sector aéreo. Las lecciones aprendidas en este accidente fueron aplicadas en protocolos y regulaciones que han permitido mejorar la seguridad de la aviación civil a nivel mundial. Aunque el precio de estas lecciones fue alto, el legado del vuelo 052 ha contribuido a salvar vidas, al reducir el riesgo de que una tragedia similar ocurra en el futuro. Este accidente nos recuerda la importancia de una comunicación clara y precisa, especialmente en situaciones de emergencia. La estandarización de la fraseología de emergencia y la formación en idiomas se han convertido en pilares fundamentales de la seguridad aérea. Estos elementos proporcionan a la tripulación las herramientas necesarias para afrontar situaciones críticas y garantizan una respuesta rápida y eficaz por parte de los controladores. Honremos la memoria de las víctimas de aquel trágico accidente.
Un Boeing 747, con 524 personas a bordo, está fuera de control en los cielos de Japón. Las alarmas suenan en la cabina mientras los pilotos luchan desesperadamente por controlar un avión que parece tener vida propia. Las máscaras de oxígeno caen del techo y los pasajeros, aterrorizados, envían mensajes de despedida a sus seres queridos. Nadie sabe lo que ha ocurrido, pero la aeronave descontrolada se encuentra en una situación crítica. ¿Podrán los pilotos llevar a salvo el avión de vuelta al aeropuerto? Esta es la historia del vuelo Japan Airlines 123. 12 de agosto de 1985. Aeropuerto Internacional de Haneda, Tokio. 509 pasajeros y 15 miembros de la tripulación abordaron un Boeing 747 de Japan Airlines en el aeropuerto Haneda de Tokio. Su destino era Osaka, un vuelo de una duración aproximada de 1 hora en dirección suroeste. Esta ruta era una de las más concurridas de Japón, con miles de personas realizando este mismo trayecto diariamente. Ese día, el vuelo 123 iba completamente lleno, ya que coincidía con el inicio de la festividad japonesa de Obon, y muchos pasajeros regresaban a sus ciudades de origen para reunirse con sus familias. Lo que ninguno de ellos sabía cuando embarcaron esa noche era que el avión ocultaba un fallo crítico, una debilidad que había estado creciendo silenciosamente durante años sin ser detectada, y solo unos minutos después del despegue, ese fallo alcanzaría el límite en su punto más crítico. La aeronave era un Boeing 747SR, de 11 años de antigüedad. Fue fabricada en 1974 y entregada a Japan Airlines el mismo año. Hasta este momento, el avión había acumulado más de 25.000 horas de vuelo. Estaba equipada con 4 motores turbofan Pratt & Whitney JT9 D7A, diseñados para ofrecer un equilibrio entre potencia y eficiencia en vuelos de corta distancia, como los típicos vuelos domésticos de alta capacidad dentro de Japón. En el asiento del capitán se encontraba Yutaka Sasaki, de 39 años, quien hasta entonces había sido primer oficial. En este vuelo, él actuaría como capitán bajo la supervisión del capitán titular. Con casi 4.000 horas de vuelo acumuladas, Sasaki estaba en proceso de ser ascendido a capitán en el Boeing 747, tras haber trabajado como primer oficial durante los últimos 6 años. En esta ocasión, tendría que demostrar que estaba listo para esa promoción. Sentado a la derecha de Sasaki, supervisando a este, se encontraba el experimentado capitán Masami Takahama, de 49 años. Takahama había comenzado su carrera en 1966 y en ese momento ya contaba con más de 12.000 horas de vuelo. Había volado en el Boeing 747 durante más de una década. En la parte trasera de los pilotos, en la estación del ingeniero de vuelo, se encontraba Hiroshi Fukuda, de 46 años. Tenía cerca de 10.000 horas de vuelo acumuladas a lo largo de su carrera, de las cuales casi 4.000 las había obtenido en el 747. Ese mismo día, Fukuda ya había volado 2 veces antes de unirse a este tercer vuelo, mientras que los otros 2 pilotos se sumaron al equipo tras el relevo de la tripulación anterior. Con una tripulación tan experimentada, todo parecía bajo control. Los pasajeros no podían estar en mejores manos, pero lo que enfrentarían ese día era algo para lo que la tripulación nunca había sido entrenada. A las 5 de la tarde y 6 minutos, el vuelo 123 se alejó de la puerta de embarque en Tokio. Era una tarde calurosa de verano, y las tormentas habían azotado el país durante todo el día. Para evitarlas, los pilotos decidieron volar un poco más al sur de la ruta habitual, sobre el mar. Este vuelo sería muy corto, de hecho, tan pronto como alcanzaran su altitud de crucero de 24.000 pies, 7,5 kilómetros, comenzarían a descender de nuevo. A las 6:12 de la tarde, el primer oficial Sasaki alineó el avión con la pista y aplicó la potencia para el despegue. En pocos momentos, el gigantesco Boeing 747, con sus 524 pasajeros y tripulación a bordo, estaba en el aire. El vuelo 123 sobrevoló la bahía de Tokio, realizando un lento giro hacia la derecha rumbo a Osaka. Los primeros minutos transcurrieron sin problemas. A medida que el avión ascendía, comenzó el proceso de presurización. El aire, tomado de los motores, entraba en la cabina, aumentando la presión dentro del avión en comparación con la presión exterior. Mientras el avión subía y el aire exterior se volvía menos denso, la diferencia de presión crecía. La delgada capa de aluminio que formaba la estructura del avión se expandía ligeramente debido a la presión interna, pero esto era algo normal en todos los vuelos.
Este ciclo de presurización y despresurización era algo rutinario para esta aeronave, que, en sus 11 años de servicio, había pasado por este proceso más de 12.000 veces sin inconvenientes. El ingeniero de vuelo monitorizaba la presión de la cabina mientras el avión ascendía, asegurándose de que el aire se mantuviera respirable para los pasajeros. Lo que nadie en ese vuelo sabía era que el mamparo en la parte trasera del avión, una estructura en forma de paraguas diseñada para contener el aire presurizado, tenía una debilidad crítica. Unos años antes, el 2 de junio de 1978, este mismo avión, en el vuelo 115 de Japan Airlines, sufrió un incidente al aterrizar en el aeropuerto de Osaka. Mientras realizaba una aproximación con instrumentos a la pista de aterrizaje, el avión rebotó fuertemente en el primer contacto con la pista. En un intento por corregirlo, el piloto levantó demasiado el morro de la aeronave, lo que causó un fuerte impacto de cola durante el segundo intento de aterrizaje. En este caso, no hubo víctimas mortales, pero varios pasajeros resultaron heridos. Lo crítico en este caso fue que el golpe de cola provocó una grieta en el mamparo de presión trasero. El daño fue tan grave que la aeronave quedó fuera de servicio para realizar reparaciones extensas. Los técnicos de Boeing realizaron las reparaciones necesarias y el avión volvió a operar. Sin embargo, las reparaciones no se habían realizado correctamente y quedaron pequeñas grietas en el mamparo que se iban ampliando lentamente. En el momento del incidente, la aeronave había acumulado 8.800 horas de vuelo. En este momento, tras más de 12.000 vuelos desde aquel incidente, mientras el avión volaba a gran altitud sobre el Pacífico, esa catástrofe oculta estaba a punto de revelarse. Las grietas en el mamparo cedieron, y el aire presurizado dentro de la cabina salió hacia el exterior a través del agujero que se acababa de abrir en la parte trasera del avión. En ese momento, el caos se desató a bordo, cuando el aire que mantenía la cabina a salvo empezó a escapar violentamente por el agujero de la parte trasera del avión. La explosión de presión arrancó una gran parte de la cola del avión, incluyendo el timón, la unidad de potencia auxiliar, APU, y varios sistemas cruciales de control. En la cabina de pasajeros, cualquier cosa que no estuviera asegurada fue succionada y expulsada hacia el exterior por la fuerte corriente de aire. Los paneles del techo en la parte trasera también se desprendieron y fueron lanzados al vacío detrás del avión. En ese mismo instante, las máscaras de oxígeno de los pasajeros se desplegaron y los ocupantes se las pusieron de inmediato. En la cabina, la alarma de altitud sonaba fuertemente, advirtiendo a los pilotos de que el aire en el interior del avión ya no era respirable. Sin embargo, ese sería el menor de sus problemas. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el capitán decidió que lo mejor era regresar a Tokio para intentar un aterrizaje de emergencia. Programó el transpondedor en el código 7700, la señal de emergencia universal, y ordenó al primer oficial que girara el avión de vuelta hacia Tokio. Okay, it's been 1, 2, 3, we got some, we got, over, look at turn back to, Roger, approve, Roger, requested. Roger, you want right or left arm? Right heading 090, red avance to Oshima. Cuando el avión intentó girar a la derecha, comenzó a inclinarse bruscamente. A pesar de los esfuerzos del primer oficial, no logró nivelar las alas. Esto indicaba una posibilidad alarmante. Los sistemas hidráulicos que controlaban las superficies de vuelo parecían haber perdido presión. El ingeniero de vuelo, observando los indicadores, vio con horror cómo la presión en todos los sistemas hidráulicos caía rápidamente. Los controles del avión se volvieron completamente inoperables en cuestión de segundos, dejando a la tripulación sin posibilidad de controlar el vuelo de manera efectiva. El capitán le preguntó al ingeniero de vuelo si realmente era cierto que la presión hidráulica había caído a cero. Los peores temores de los pilotos se confirmaron. Todos los indicadores estaban en cero debido a la pérdida total de la potencia hidráulica. Esto era prácticamente una sentencia de muerte. Sin ella, los controles del avión estaban inservibles.
Por más que intentaban utilizar los mandos de control para que el avión subiera, bajara o girara a la izquierda o a la derecha, nada funcionaba. Además, el timón de la aleta de cola, que estaba en las peores condiciones, se había desprendido por completo del avión. Los pilotos habían perdido el control por completo del avión. Esencialmente, iban sentados en él como si fueran pasajeros de su propio avión. El controlador ofreció vectores de radar para guiar a la tripulación de vuelta. El control de tráfico aéreo intentaba ayudar, pero la situación era extremadamente complicada. Para el control del tráfico aéreo, esta fue la primera señal de que se trataba de una emergencia grave. No era simplemente un avión que volvía por un fallo menor o por un pasajero enfermo. Este avión estaba completamente fuera de control. Normalmente, la aleta trasera o el estabilizador vertical de un avión actúan como las aletas de una flecha, estabilizando su trayectoria en el aire. Al no disponer de esta aleta, el vuelo 123 comenzó a balancearse de un lado a otro, como una hoja que cae de un árbol, en un fenómeno conocido como balanceo holandés. El balanceo holandés se describe como movimientos oscilatorios laterales. Esto significa que cuando un avión está bajo el fenómeno del balanceo holandés, se está moviendo alrededor de dos ejes al mismo tiempo. Es causado por un desequilibrio en la estabilidad lateral y direccional. Este movimiento causó náuseas a los pasajeros, muchos de los cuales empezaron a sentirse mal, además del terror causado por la descompresión. Con el timón desprendido del avión, los pilotos no tenían forma de detener ese balanceo lateral. Pero este no era el único problema de control al que se enfrentaban. Sin potencia hidráulica para mover los elevadores del avión, los pilotos habían perdido la capacidad de controlar el cabeceo. Como resultado, el avión entró en un aterrador ciclo de montaña rusa. Primero se inclinaba y comenzaba a subir, pero a medida que ganaba altura perdía velocidad, lo que provocaba que empezara a descender. Al bajar, recuperaba velocidad y volvía a subir, repitiendo el ciclo. Este movimiento, conocido como fugoide, continuaba sin cesar, con el avión ganando y perdiendo miles de pies en cada ciclo. Para los pasajeros, aquello era como una pesadilla. El avión, en sentido literal, estaba fuera de control. Muchos pasajeros empezaron a escribir notas a sus seres queridos. Las asistentes de vuelo corrían por la cabina, instruyendo a los pasajeros sobre cómo usar las máscaras de oxígeno, mientras se detenían de vez en cuando para respirar de las pocas máscaras de repuesto que colgaban del techo. Esta imagen fue tomada por uno de los pasajeros a bordo, mostrando el caos en la cabina. En ella, se puede ver a una azafata tomando oxígeno de una de las máscaras de repuesto. Sorprendentemente, en la cabina, los pilotos aún no se habían puesto las máscaras de oxígeno. Estaban tan concentrados en intentar recuperar el control del avión que ni siquiera se habían parado a pensarlo. Pero ahora la hipoxia empezaba a manifestarse. La hipoxia se presenta cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro, provocando falta de atención, desaciertos, pérdida de memoria y disminución en la coordinación motriz. A 24.000 pies de altitud, 38 kilómetros y medio, solo hay aproximadamente un tercio del oxígeno del disponible en tierra. El enfoque del piloto se estaba reduciendo y su capacidad para pensar de manera crítica se deterioraba rápidamente. Durante los siguientes minutos, la conversación entre los miembros de la tripulación se fue volviendo cada vez más escasa. El control de tráfico aéreo de Tokio intentó contactar con el vuelo, pero los pilotos, mentalmente sobrecargados por la tensión de la emergencia y debido a la hipoxia, no respondieron a las llamadas. Mientras tanto, el resto del tráfico aéreo en la zona continuaba operando con normalidad, recibiendo instrucciones del control para ascender, descender y cambiar de rumbo, para mantenerse alejados del avión de Japan Airlines. Los pilotos del vuelo 123 y los 509 pasajeros estaban solos en el aire. A pesar de las dificultades, aún había una parte del avión que los pilotos podían controlar: los motores. La pregunta era, ¿cómo podrían utilizar solo los motores para dirigir el avión y controlar sus movimientos? Teóricamente, los pilotos podrían intentar amortiguar el movimiento ascendente y descendente del avión, manipulando la potencia de los motores en los momentos justos del ciclo. Podrían tratar de evitar que el avión ascendiera demasiado, reduciendo la potencia del motor cuando empezara a elevarse, y luego aumentarla de nuevo cuando comenzara a descender. A base de prueba y error,
los pilotos podrían ajustar el momento adecuado y conseguir que el avión volara dentro de un rango de altitudes más estrecho. Una vez que consiguieran estabilizar la altitud del avión, podrían empezar a pensar en cómo reducir el constante y desagradable balanceo lateral. La tarea que tenían por delante era monumental, además con la muerte mirándolos directamente a la cara. Los pilotos, ahora afectados por la hipoxia, tendrían que aprender a controlar su avión dañado, usando únicamente los motores. Su entrenamiento en el 747 había sido extenso y entre los tres acumulaban décadas de experiencia en vuelo, pero esta situación estaba más allá de cualquier escenario que hubieran enfrentado antes. Cuando los pilotos comenzaron a probar esta nueva forma de controlar el avión, el control de tráfico aéreo de Tokio intervino con algunas opciones. El capitán decidió que prefería regresar a Haneda en lugar de volar a Nagoya. A pesar de que estaba más cerca, Haneda era más grande y contaba con servicios de emergencia más completos. Si lograban llegar a la pista de aterrizaje en Haneda, el accidente sería más controlado que un aterrizaje de emergencia en otro lugar. Sabía que necesitaría toda la ayuda posible para salvar a los 509 pasajeros a bordo. El controlador pudo notar el estrés en la voz del capitán y para aliviar su carga de trabajo, le dijo que podía hablar en japonés a partir de ese momento. Mientras tanto, el ingeniero de vuelo se comunicaba por el interfono con los asistentes de vuelo, que en la parte trasera del avión intentaban entender qué había ocurrido. En ese momento los pilotos aún no conocían completamente la magnitud del daño en el avión. La azafata le comunicó al ingeniero de vuelo que la parte trasera del avión había sufrido daños y que un compartimento de equipaje se había derrumbado. Él transmitió esta información a los pilotos y también les indicó que todos los pasajeros llevaban puestas sus máscaras de oxígeno. Sin embargo, los dos pilotos no respondieron en ese momento, ya que estaban bajo los efectos de la hipoxia y estaban tan abrumados por sus intentos desesperados de controlar el avión que no podían procesar lo que él les estaba diciendo. Su situación habría sido crítica incluso sin la hipoxia, pero con ella era aún más grave. El cerebro humano representa solo el 2% del peso corporal, pero utiliza el 20% del oxígeno que consumimos. La parte del cerebro más sensible a la reducción de oxígeno es la corteza, esa fina capa de células que recubre su superficie. El cerebro es responsable de funciones superiores como la resolución de problemas y la ejecución de tareas complejas, es decir, justo las habilidades que los pilotos más necesitaban en ese momento. El ingeniero de vuelo siguió intentando comunicarse con el capitán, insistiendo para que iniciara un descenso de emergencia. Finalmente los pilotos respondieron y acordaron que debían ponerse las máscaras de oxígeno y comenzar a descender de inmediato. Sin embargo, esto no fue lo que sucedió. Sin poder pensar con claridad, la tripulación continuó su lucha infructuosa con los controles del avión. A pesar de esto, lograron algunos avances al sincronizar cuidadosamente sus movimientos de las palancas de potencia. Los pilotos consiguieron suavizar los movimientos bruscos del avión. Aunque el ciclo de ascenso seguía, ya no era tan drástico como antes. Esto representó una mejora significativa en su situación y una fuente de esperanza. Ahora habían demostrado que podían controlar la altitud del avión, al menos hasta cierto punto, utilizando solo los motores, pero tendrían que hacer mucho más que simplemente mantener la altitud si querían sobrevivir. De regreso al aeropuerto, Japan Airlines se puso en contacto con los pilotos para preguntarles sobre su ubicación.
Habían recibido información del control de tráfico aéreo de que el avión estaba en peligro y de los problemas que enfrentaba, aunque no tenían toda la información. El ingeniero de vuelo les comentó que la puerta derecha en la parte trasera del avión había sufrido daños y que tal vez se había desprendido del avión en ese momento. Aunque esto no era cierto, fue lo único que pudo deducir de su panel de instrumentos mientras intentaba entender los fallos generalizados del avión. Pero en ese momento, el vuelo no estaba en un descenso de emergencia. De hecho, no había descendido nada en absoluto. El avión seguía subiendo y bajando entre 20.000 y 25.000 pies, entre 6 y 7 kilómetros y medio. Los pasajeros sentados en el lado derecho del avión podían ver el monte Fuji pasando por debajo de ellos y, más allá, la extensa metrópolis de Tokio. Estaba tan cerca y al mismo tiempo, tan fuera de su alcance. Si la tripulación quería regresar al aeropuerto, necesitarían descender inmediatamente. El primer oficial empujó los controles completamente hacia adelante con todas sus fuerzas, pero no sirvió de nada. Parecía que por mucho que lo intentaran, los pilotos no podían conseguir que el avión descendiera, lo que era esencial para tener alguna posibilidad. Fue entonces cuando el ingeniero de vuelo tuvo una idea: bajar el tren de aterrizaje. Era una buena idea. Esta acción ralentizaría el avión, lo que les ayudaría a descender. Aunque fue poco ortodoxo, todo lo demás en este vuelo también lo fue, excepto el comportamiento del capitán. No pensaba que fuera posible bajar el tren de aterrizaje sin energía hidráulica. Todos los controles del avión, excepto las palancas de empuje de los motores, se habían convertido en meras decoraciones en la cabina. Sin embargo, todavía había una forma en la que la tripulación podía bajar el tren de aterrizaje. En el Boeing 747, como en la mayoría de los aviones, es posible bajar el tren simplemente dejándolo caer bajo su propio peso, sin necesidad de energía hidráulica. El ingeniero de vuelo sugirió al capitán usar este método. El capitán no estaba seguro de si quería bajar el tren de aterrizaje todavía. Él, junto con el primer oficial, habían estado intentando durante minutos estabilizar la trayectoria de vuelo del avión, y contra todo pronóstico, habían logrado cierto nivel de éxito. Si bajaban el tren, se arriesgarían a perder todo ese progreso. Sin embargo, el capitán sabía que, en algún momento, tendrían que bajar el tren de todos modos, así que se preguntó: ¿por qué no hacerlo ahora? Los pilotos intentaron el método alternativo para extender el tren de aterrizaje de forma lenta pero segura en el Boeing 747. El enorme tren de aterrizaje comenzó a descender unos momentos después. Se quedó abajo y bloqueado en su lugar, pero los resultados fueron mixtos. Por un lado, los movimientos hacia arriba y hacia abajo del avión habían disminuido un poco, pero el cabeceo se había vuelto más intenso. Independientemente de la situación, los pilotos lograron suavizar el movimiento, pero parecía que solo podían controlar un eje a la vez, ya sea el vertical o el horizontal, pero no ambos simultáneamente. Empezaban a darse cuenta de que su situación podría ser desesperada, pero continuaron luchando. Ahora iban a intentar utilizar los motores para dirigir el avión de regreso a Tokio. El primer oficial aumentó la potencia de los motores del lado izquierdo del avión y mantuvo los del lado derecho a menor potencia. El avión siguió balanceándose de un lado a otro, pero gradualmente comenzó a inclinarse hacia la derecha en dirección a la ciudad. Mientras el enorme avión realizaba el giro, el control de Tokio intentó contactar a la tripulación. Pero nada de lo que el controlador pudiera decir tenía importancia en ese momento. Al principio en su entrenamiento, a los pilotos se les enseña la frase aviar, navegar, comunicar, que indica el orden de prioridad al volar un avión. Aviar. En el contexto de la aviación se refiere a la acción de asegurar y controlar la aeronave, así como de preparar todo lo necesario para su vuelo. Sin embargo, los pilotos del vuelo 123 apenas pudieron cumplir con la primera de estas tareas. La comunicación con tierra era lo último que tenían en mente. El capitán les dijo a sus compañeros que ignoraran al controlador y que se concentraran en volar.
El avión, con la potencia de los motores reducida y el tren de aterrizaje completamente extendido, comenzó a descender por primera vez desde que salió de Tokio. Ahora se encontraba por debajo de los 20.000 pies, 6 kilómetros, y el aire tendría suficiente oxígeno para que los pilotos pudieran respirar. En ese momento, estaban agotados física y mentalmente, y debido a su estado de hipoxia, no pensaron en cambiar las palancas de empuje que estaban generando alta potencia para detener el giro. Cuando empezaron a orientarse hacia Tokio, en lugar de ajustar las palancas, simplemente redujeron el empuje de todos los motores en lugar de aumentar el empuje de los del lado derecho. El giro que habían iniciado con la intención de regresar a Tokio continuó durante todo el trayecto en la cabina. En ese momento, el suministro de oxígeno de los pasajeros estaba comenzando a agotarse. Si los pilotos no lograban llevar el avión a 10.000 pies, 3 kilómetros, pronto ellos también sufrirían hipoxia. Los sorprendidos espectadores en tierra observaban cómo un 747 surcaba el cielo sobre ellos. Algunas personas tomaron fotos del avión, a pesar de la calidad deficiente de estas. En las fotos, la cola faltante era claramente visible. Era obvio, incluso desde tierra, que este avión estaba en grave peligro. Sin embargo, los únicos que podían hacer algo al respecto eran los 3 hombres en la cabina, y ni siquiera ellos lograban apenas mantenerse en pie. Mientras el avión descendía, la cantidad de oxígeno en el aire comenzó a aumentar lentamente. La capacidad mental del piloto volvió a ser un mero reflejo, y la reacción semiconsciente comenzó a ser reemplazada por un pensamiento consciente y deliberado. Por primera vez desde la explosión, la tripulación pudo pensar en la situación en lugar de simplemente reaccionar. A medida que lo hacían, la verdadera gravedad de la situación se hizo evidente para ellos. Una pérdida total de potencia hidráulica es un evento extremadamente raro en un avión de pasajeros, y en las pocas ocasiones en que ha ocurrido, no ha terminado bien. Los pilotos del vuelo 123 eran muy conscientes de esto cuando recuperaron la lucidez a altitudes más bajas. Sin embargo, al mismo tiempo, estaban en mejores condiciones que nunca para retomar el control de su avión, y ya no sufrirían los efectos debilitantes de la hipoxia. Ahora podrían coordinar sus esfuerzos para resolver problemas y trabajar juntos como tripulación. En la cabina de pasajeros, una azafata anunció a los pasajeros que pronto podrían quitarse las máscaras de oxígeno, pero esta misma mejora, una altitud más baja, también traía un nuevo peligro. Justo delante del avión se alzaba una imponente cadena montañosa. Sin embargo, no estaba claro si un giro a la derecha sería suficiente para superar las montañas. También tendrían que ascender de nuevo a una altitud superior. Con todos los motores a máxima potencia, el avión entró en un ascenso tan pronunciado que se arriesgaban a perder velocidad y entrar en pérdida. El capitán le dijo al primer oficial que redujera un poco la potencia para poder seguir ascendiendo sin perder el control. La inclinación era demasiado pronunciada, y debido a su estado gravemente dañado, realizar cambios precisos en la trayectoria de vuelo muy complicado. Controlar el cabeceo del avión solo con la potencia del motor era una técnica increíblemente rudimentaria, pero era la única opción que tenían los pilotos. En tan solo unos segundos el avión había perdido demasiada velocidad. Si continuaba perdiendo aún más, podría entrar en pérdida y caer. El primer oficial empujó la palanca de control completamente hacia adelante, pero eso no tuvo efecto. Después puso los motores casi al ralentí y finalmente el avión comenzó a descender. Sin embargo, el descenso fue demasiado. El gigantesco avión, que ahora volaba a solo 9.000 pies, casi 3 kilómetros, entró en una aterradora caída en picada. Los pilotos empujaron los 4 aceleradores a fondo en un intento desesperado de recuperar el control del avión tras su descenso. Ahora estaban peligrosamente cerca de las montañas, que comenzaban a bloquear el sol vespertino, mientras el avión seguía perdiendo altitud.
En medio de esta lucha por la supervivencia, el control de Tokio intentó contactar a la tripulación usando el sistema de llamada selectiva, cuyo sonido resonaba de forma inquietante en la cabina. Mientras los pilotos luchaban por controlar la aeronave, aplicando toda la potencia de los motores, el avión entró en un rápido ascenso con una inclinación que nunca habían experimentado antes. El morro estaba completamente a 40 grados sobre el horizonte, y luego, a medida que la velocidad del aire aumentaba rápidamente, una nueva advertencia se sumó a la situación crítica. El stick shaker comenzó a vibrar los controles del piloto, alertándolos de una inminente pérdida de sustentación. El stick shaker es un dispositivo mecánico diseñado para hacer vibrar de forma rápida y ruidosa el mando de control, la palanca, de un avión, advirtiendo a la tripulación de vuelo que se ha detectado una pérdida aerodinámica inminente. Una vez más, el avión entró en una espantosa caída. Los pilotos sabían que esta situación no podía mantenerse indefinidamente. Se habían convertido en meros pasajeros de su propio avión, reaccionando a sus movimientos erráticos según ocurrían. Un testigo en tierra describiría más tarde los movimientos del avión como los de un borracho tambaleante. Los pilotos sabían que para tener alguna posibilidad de salvar su jet y a los 524 pasajeros y tripulantes, tendrían que intentar algo diferente. El primer oficial sugirió bajar los flaps, lo que permitiría que el avión volara a velocidades más bajas, reduciendo el riesgo de entrar en pérdida. Además, podría proporcionar cierta estabilidad muy necesaria en la trayectoria de vuelo del avión. Sin embargo, sin energía hidráulica, la única forma de desplegar los flaps era utilizando el sistema eléctrico de respaldo del avión. Los pilotos activaron el sistema eléctrico de respaldo y comenzaron a bajar los flaps lentamente. Impulsados por el sistema eléctrico, en lugar del mucho más potente sistema hidráulico, los flaps empezaron a desplegarse de manera gradual. El primer oficial continuó con sus esfuerzos titánicos para mantener el control del gigantesco avión, y esta vez parecía que estaba funcionando. Al sincronizar cuidadosamente los movimientos de las palancas de empuje, logró detener los movimientos bruscos del avión. Por primera vez desde el inicio de la emergencia, el avión volaba casi nivelado. La tripulación ahora estaba completamente coordinada, con sus mentes despejadas tras superar la hipoxia. Esta era su oportunidad, debían regresar. Los pilotos se comunicaron con el control de aproximación de Tokio, pero estaban tan desorientados por los violentos movimientos del avión que habían perdido totalmente la noción de su ubicación, la distancia a Tokio y la dirección en la que tendrían que volar para regresar. El ingeniero de vuelo le preguntó al controlador aéreo: Estaban a 55 millas, 88 kilómetros, al noroeste de Haneda, una distancia que un 747 podría cubrir en cuestión de minutos siempre que pudieran girar y dirigirse hacia Tokio. Había una posibilidad de que pudieran regresar, y con la nueva estabilidad del avión esto empezaba a parecer factible. El primer oficial empujó los aceleradores hacia adelante para contrarrestar la resistencia que los flaps estaban creando. Sin embargo, lo que inicialmente ayudó a estabilizar el avión comenzó a volverse en su contra. Los flaps seguían extendiéndose, y a medida que lo hacían, los del ala izquierda se desplegaban más que los del ala derecha, lo que generó más sustentación en ese lado. Esto provocó que el ala izquierda se levantara, poniendo al avión en un giro gradual hacia la derecha. Grado a grado, el control que los pilotos habían recuperado empezaba a escaparse de nuevo. El avión se inclinaba peligrosamente hacia un lado,
y el capitán, sin darse cuenta de la situación exacta, pidió bajar los flaps a 10 grados. Sin embargo, en ese momento ya estaban desplegados a 15 grados y seguían extendiéndose cada vez más. Segundo a segundo, el desequilibrio entre los flaps del ala izquierda y los del ala derecha se hacía más pronunciado. El primer oficial movió las palancas de empuje hacia adelante para intentar estabilizar el avión, pero cometió un error crucial. Aplicó más potencia en los motores del lado izquierdo que en los del lado derecho. Ninguno de los miembros de la tripulación se percató del fallo, y el avión comenzó a girar aún más, entrando en una peligrosa inclinación. El avión se encontraba ahora de costado y dirigiéndose rápidamente hacia las montañas. Volaban a muy baja altitud y apenas había margen para recuperar el control. El avión descendía a más de 18.000 pies por minuto, 329 kilómetros por hora, 10 veces la velocidad normal de bajada. Instintivamente, los pilotos tiraron de los controles con todas sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde. La punta del ala derecha y su motor más externo chocaron contra una cresta de montaña y se desprendieron del avión, que giró sobre su parte superior y se precipitó hacia la ladera a cientos de kilómetros por hora, estallando en una enorme bola de fuego. Los controladores de tráfico aéreo, que observaron la escena con impotencia, intentaron contactar con los pilotos, pero no obtuvieron respuesta alguna cuando el avión desapareció de las pantallas de radar. Un minuto después, sus peores temores se confirmaron cuando un avión militar japonés informó haber visto una gran explosión de fuego en las montañas de Nagano. Al perder el control total sobre las superficies estabilizadoras, el avión estuvo oscilando de manera incontrolada, entrando en lo que se conoce como un ciclo fugoide, un patrón de vuelo característico en accidentes donde los controles están inhabilitados. Tras descender a 13.500 pies, 4 kilómetros, los pilotos informaron que la aeronave era completamente incontrolable y sobrevolaron la península de Izu, dirigiéndose hacia el Océano Pacífico, donde lograron girar de vuelta hacia la costa, descendiendo a 6.900 pies, 2 kilómetros. Los pilotos consiguieron elevar el avión posteriormente hasta los 13.500 pies, 4 kilómetros, antes de entrar en un descenso brusco a través de las montañas, desapareciendo del radar a las 18:56, a una altitud de 6.900 pies, 2 kilómetros. Durante las oscilaciones previas al impacto, la tripulación intentó mantener algo de control utilizando los aceleradores de los motores. Pasaron 30 minutos desde la explosión del mamparo hasta el momento del impacto, tiempo que permitió a algunos pasajeros escribir notas de despedida a sus seres queridos. Un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que volaba cerca, se ofreció a ayudar en la búsqueda de supervivientes. Sin embargo, las autoridades japonesas rechazaron esta oferta y decidieron enviar sus propias fuerzas de rescate al lugar del accidente, ya que no creían que hubiera supervivientes. Los equipos de rescate japoneses no llegaron al lugar del accidente hasta el amanecer de la mañana siguiente, habiendo pasado ya 12 horas completas desde el impacto. Los médicos que llegaron informaron que podrían haber salvado la vida de algunos pasajeros si hubieran sido encontrados antes, pero debido a la tardanza de los equipos de rescate, habían sucumbido a sus heridas durante ese tiempo. De los 524 pasajeros y miembros de la tripulación, solo 4 personas sobrevivieron, y todas estaban sentadas en la parte trasera del avión. Yumi Ochiai, una azafata de Japan Airlines fuera de servicio, de 25 años, quien quedó atrapada entre los asientos. Hiroko Yoshizaki, de 34 años, y su hija Mikiko, de 8 años, quienes estaban atrapadas en una parte intacta del fuselaje. Por último, Keiko Kawakam, una niña de 12 años encontrada sentada en una rama a lo alto de un árbol.
Entre los pasajeros que perdieron la vida se encontraba el famoso cantante Kyu Sakamoto. Esta cifra probablemente habría sido mayor si no hubiera sido por la vergonzosamente tardía respuesta de las autoridades japonesas. La azafata de vuelo que sobrevivió al accidente, desde su camilla en el hospital, relató que recordaba el sonido de los rotores del helicóptero mientras gritaba en señal de socorro, a la vez que agitaba las manos. Poco antes, se había despertado entre gritos y gemidos, que fueron desvaneciéndose a lo largo de la noche. A raíz de este accidente, Boeing rediseñó la parte trasera del 747 para evitar que los rápidos picos de presión en el plano de cola causaran el tipo de falla estructural que ocurrió en el vuelo 123. También rediseñaron los sistemas hidráulicos del avión, instalando un fusible que evitaría que la pérdida de la cola del aparato causara el agotamiento total de los 4 sistemas hidráulicos. Japan Airlines también modificó sus procedimientos de mantenimiento, implementando una supervisión más rigurosa de los trabajos de reparación importantes y realizando inspecciones periódicas más exhaustivas. La imagen pública de la aerolínea sufrió un duro golpe tras el accidente, con una caída de más de 1/3 en las reservas en todo el país durante las semanas siguientes. El vuelo 123 sigue siendo, hasta la fecha, el peor accidente aéreo del mundo. Si hubiera algo positivo que se pudiera extraer de esta tragedia, aparte de las mejoras en seguridad implementadas en el 747, es que hoy en día, los esfuerzos de rescate se realizan lo antes posible después de un accidente, sin importar la aparente capacidad de supervivencia.